Hola hermanos, el pasaje de Proverbios que tenemos para hoy día comienza en el capítulo 13, los primeros 13 versículos de nuestro devocional de hoy. Básicamente está hablando de los frutos de la vida del sabio. Y voy a explicar algunos versículos sueltos, pero después voy a centrarme en una idea que tiene que ver con el versículo 1, aquel que sigue el consejo. Oramos. Señor, hemos abierto una vez más tu palabra, como lo hacemos cada día, esperando de ti el alimento, esperando de ti el consejo, esperando de ti tu sabiduría, para que por ella podamos crecer sabios también. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y la idea es relativamente clara, ¿no? Entonces está hablando del hijo que es sabio, que va a crecer recto, acepta la disciplina. Ese es el sentido de consejo y disciplina, de parte de sus padres. Más el necio, el que vive como quiere, el burlador, lo llaman aquí, se niega a tener reprensión acerca de sus padres. De hecho, con eso ni siquiera los está honrando. Y va a hablar más de esto en el pasaje que tenemos hoy. Pero me gustaría ver algunos versículos que requieren alguna aclaración adicional. En el 2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Y la idea que es el hombre sabio que habla cosas correctas y que actúa sabiamente va a tener buenas comidas. Eso es lo que quiere decir el versículo. Y más el alma de los prevaricadores hallará el mal. Y en el fondo está diciendo que los traidores tienen hambre de violencia. Versus el que es sabio y que habla sabiamente, siempre va a recoger algo bueno. Después hay una sección que habla de los peligros y las tentaciones que acarrea la riqueza, el buscar bienes de este mundo. Y dice en el 6, la justicia guarda al de perfecto camino. En el fondo, el que actúa rectamente y el que vive en rectitud siempre va a estar cuidado por Dios, pero por otro lado tampoco va a cometer pecados. Esa es la idea de esta parte del versículo. Dice, más la impiedad trastornará al pecador. Y aquel que busca las cosas de este mundo, las tentaciones de este mundo, la riqueza de este mundo, va a cambiar su forma de pensar y se va a ir por un camino que no conviene, al punto que le va a ser difícil volver atrás. Por eso dice, trastornará al pecador. En el 7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¿Sí? Esos que aparentan ser, pero no son. Pero también dice, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces está hablando de uno que es rico y se hace pasar por pobre, para que seguramente no le pidan. Ambos están cayendo en pecado, porque ambos están mintiendo. Entonces, ¿de qué está hablando? Que la riqueza y la no riqueza, o en el fondo, aquel que está preocupado de las cosas, siempre va a caer en un error. Siempre va, tarde o temprano, a pecar. Versículo 8, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Y suena extraño ese versículo. ¿Qué quiere decir? Y está yendo a una situación que tiene que ver que cuando el hombre rico es presionado o puede ser incluso secuestrado, tiene con qué pagar rescate por su vida o con qué pagar para salir de algún problema. Pero el pobre no tiene de qué preocuparse, porque nadie lo va a perseguir por su riqueza. Entonces está hablando de que todo aquel que está preocupado de las cosas de este mundo, al final se va a llenar de eso, de preocupaciones, más que de las cosas de este mundo. Va a vivir preocupado y no va a tener nunca una vida plena, una vida feliz, una vida con gozo. Ahora quiero centrarme en lo que yo veo del consejo de Dios en este pasaje que está en el versículo 1, versículo 10 y versículo 13.
que habla del hijo sabio. El hijo sabio es el que recibe el consejo y actúa de acuerdo a ese consejo. En cambio, el que no es sabio va a caer siempre en pecados y va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no escucha consejo. Por lo tanto, valga la redundancia. ¿Cuál es el consejo? Seguir el consejo. Y en el versículo 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, o el orgullo va a crear conflictos. Más con los avisados está la sabiduría, con los que siguen el consejo está la sabiduría, que va en la misma línea del versículo 1. Y versículo 13, el que menosprecia el precepto, el consejo, la palabra, perecerá en ello. De hecho está diciendo que hasta puede terminar su vida, porque no está midiendo absolutamente nada. No está actuando con rectitud, sino que según las cosas que quiere, como un niño chico. Más el que teme el mandamiento será recompensado, va a tener éxito. Y en estos pasajes que hablan de aceptar incluso la disciplina, la exhortación, la corrección, para alcanzar sabiduría, vemos muchas veces ejemplos de la misma Biblia. Y por ejemplo tenemos el caso de José. Cuando la mujer de Potifar se le insinuaba, José siguió el consejo divino y dijo, ¿cómo podría pecar yo contra Dios haciendo semejante pecado? Y es interesante que él tenía claro el consejo. José era un hombre sabio. Aún así, él siguió siendo probado por Dios para que su carácter madurara y alcanzara mayor sabiduría, porque todavía no estaba lo suficientemente preparado. Es interesante ver eso, porque uno dice, oye, qué sabio fue José en no rendirse a la tentación, que era mucha, pero aún le faltaba. Entonces tampoco, pensemos que tampoco nunca vamos a alcanzar un nivel de sabiduría como para decir, yo ya estoy listo, porque entonces vamos a caer de nuevo en ser poco sabios. Tenemos que seguir buscando en el Señor y en su palabra, para, como José, crecer en sabiduría. Y el caso contrario lo podemos ver en el primer libro de Samuel. Aparece el sacerdote Elí, que tenía 2 hijos que también eran sacerdotes en el templo, que pecaban a ojos de todo el pueblo, y sus pecados eran sumamente conocidos y eran terribles. Y su padre, aún no siendo un hombre tan recto ni tan sabio, les dice en la 1 Samuel capítulo 2 versículo 25, voy a partir del 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué no escuchan el consejo? ¿Se entiende la idea, no? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Interesante concepto, que cuando uno es poco sabio va a hacer caer a otro, más encima. Y después termina el versículo siguiente diciendo, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y llega a ser terrible. Y es un muy buen consejo. Un muy buen consejo en un sentido negativo, para entender no solamente que debemos honrar a quien nos da buenos consejos, sino que tenemos que seguir el consejo de verdad. Buscar la palabra de Dios, el consejo divino, y rogarle a Dios que me haga seguir ese consejo, que me ayude en lo que a mí me cuesta. Eso se llama humildad, y eso es el principio de la sabiduría. Amén. El Señor los bendiga.